Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. En el año 81, cuando ya llevaba un año formada la Convergencia Democrática, cuando el exilio había tomado un impulso movilizador dentro y fuera de la misma, cuando dentro del país empezaban a ocurrir cosas, porque había sido ya el plebiscito que perdió la dictadura, el sí y el no de la reforma constitucional. Se avecinaban las elecciones internas, que eran una manera no de competir los partidos, sino de exhibir un gran rechazo al proyecto constitucional antidemocrático que proponían los militares. En ese auge y en ese tiempo América Latina, en la América Latina de 1981, donde se había corrido el mapa democrático, hacia el sur dictaduras, hacia el norte y con algunos movimientos el 79 en Centroamérica, en el 80, se había corrido al norte del continente, Colombia, era un centro de reunión de exiliados, de actividades, etc. Bueno, ahí Diego Achar, vamos a decir cómo son las cosas. Diego Achar, que luego fue con los años secretario de mi viejo, decidió convocar a la Comisión Americana, no internacional, la Comisión Americana por la Democracia en Uruguay. La convocaba la Convergencia Democrática, pero la integraban no uruguayos. Entonces la primera idea, y eso se logró, es que la integraran los secretarios y o presidentes de los partidos democráticos de gobierno de América Latina. Por ejemplo, en México también partidos que en ese momento eran de oposición, en República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, el canciller de Nicaragua, Miguel de Escoto, en algunos casos eran figuras de gobierno. América Latina respondió de una manera extraordinaria. De Colombia fueron el presidente y el secretario del Partido Liberal y del Partido Conservador. El senador Apolinar Díaz Callejas, un personaje maravilloso, elocuente, divertido, pero era del Partido Conservador. Quisiéramos que muchos que hoy se dicen progresistas tuvieran las ideas de Apolinar. Bueno, pero además, a mí Diego, que tenía esas ideas que parecían imposibles y luego se hacían realidad, me había dado la responsabilidad de armar la pata americana. Entonces yo, que no es poca cosa, conseguí rápidamente algunas adhesiones importantes. La de mi amigo hasta el día de hoy, entrañable de la vida, Joe Eldridge, director de La Bola, donde yo había trabajado, luego una personalidad de American University, el profesor Valenzuela de la Universidad de Georgetown, Ted Kennedy, obviamente, que aceptó enseguida, Ed Koch, que aceptó enseguida, pero Diego, que nunca se daba por satisfecho con nada. Cada vez que lográbamos algo, pedía más. Bueno, Diego pide que estén además representados los sectores más conservadores de la política americana. No era fácil. Empezamos con el profesor Riordan Roet. ¿Quién era Riordan Roet? Todo el mundo conoce, y ahora en épocas de pandemia más aún, a la Universidad Johns Hopkins como una universidad esencialmente médica. Pero en la ciudad de Washington, la Johns Hopkins tenía una cosa que se llamaba SAIS, School of International Advanced Studies. School of Advanced International Studies, SAIS, Escuela de Estudios Avanzados Internacionales. Esa facultad estaba en Washington y su director era un profesor conservador, pero democrático, que se llamaba Riordan Roet. Pero además conseguimos la integración en la comisión de una personalidad, de dos personalidades increíbles del Partido Republicano. Uno de ellos, Richard Lugar. Richard Lugar era presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y republicano. ¿Cómo serán las cosas? Que cuando volvimos a la democracia en Uruguay,
Robet se había hecho tan amigo nuestro que vino en un avión de la Fuerza Aérea y las vueltas de la vida me tocaba a mí, a la sazón, ser presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado del Uruguay. Bueno, un republicano. Otro republicano, el senador por Nueva York, Jacob Javits. Para que se hagan una idea los que no siguen de cerca la política de Estados Unidos. El senador Javits llegó a ser una personalidad tan por encima de divisas partidarias en los Estados Unidos que el conocido centro de convenciones, donde fueron muchas veces las convenciones de demócratas, republicanos, conciertos de los Rolling Stones, de todo un poco, una especie de arena, que se llama Madison Square Garden, hoy se llama Centro de Encuentros Jacob Javits en su honor. Todas esas personalidades, el presidente Jaime Roldós Aguilera, que lo asesinaron de una manera tremenda, nos había vinculado mucho a gente de su equipo que estaba presente en la comisión, como el embajador Horacio Sevilla Borja, como César Verdruga, que hasta hace poco relativamente fue director de Flaxo, acá digo yo porque es aquí al lado en Argentina, y se creó esta comisión cuyo puntapié inicial fue una recepción oficial en la Embajada de Colombia en Washington. Uno dice, bueno, ¿y qué diferencia hace? Mucha diferencia, porque que el inicio fuera con una actividad diplomática formal obligó a algunos funcionarios del Departamento de Estado totalmente sorprendidos con la situación a tener que concurrir. Ahora lo vemos con algunos añitos de más a Elliott Abrams. Bueno, Elliott Abrams se tuvo que tragar el sándwich con carozo adentro de ir a la inauguración de la Comisión por la Democracia en Uruguay. Esta es una de las tantas anécdotas del exilio que tenemos muy custodiada en este baúl de recuerdos. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.